Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy estamos en Guasave, Sinaloa, con el arquitecto Raúl Diego Cervantes. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, gustoso de que estés aquí por ver esta obra que estamos por entregar. Y platícanos un poco sobre el terreno, las dimensiones, la orientación Bueno, solar. aquí existía una casa y esta casa tiene una condicionante que es cuando el proyecto había una casa que se demolió y esta casa, la preexistencia que solamente se dejó fue una alberca que tiene ahí al fondo. Unos árboles, la vegetación que tú vas a ver era la que ya estaba cuando nosotros llegamos. Ah, qué bonito. Entonces el proyecto lo que hace es que se adapta para incluirlas dentro de las zonas del programa arquitectónico. Y básicamente respondiendo a esta cuestión vehicular que si te das cuenta aquí todo el tiempo. Entonces lo que hacemos es que la casa está trabajada en concreto. El 85% son muros de concreto en su acabado aparente, es decir, esta fachada, así como la ves, así va a quedar. Sí, solamente nos faltan aquí afuera los jardines, que es lo que le van a ayudar a levantar una vez que estén terminados. Una buena enredadera ahí. Sí, estamos trabajando ahí un tema con los jardines. Vamos a poner un mezquite y algo que se le aflore lo que es el mezquite. Y es una casa que también el 90% de sus losas son de madera, sistemas constructivos de madera. No Aquí está la podemos terminado. ver. Madera de pino. Madera de pino, Y esas vigas son estructurales. sí, claro. Sí, el IPR. El IPR lo que está haciendo es trabajando a estas otras dos vigas, que son las dos cubiertas que tienen a lo que es la cochera. Ok. La cochera está trabajada en dos secciones para pasar un poco la luz. Este es nuestro sur. El frente de la casa está hacia el sur, por eso ves que está todo cerrado. Pero acá, una vez que entras, pues el discurso es diferente. Interesante. Se juegan como si fueran unas cajas entre patios. Así es. Está muy bien y le da mucha calidez la madera. Sí, pues era uno de los cometidos que pudiera funcionar como una terracita. Y juegas con este desnivel o este traslape, ¿verdad? De losas. Sí, lo que pasa es que era para que la cochera no quedara cerrada, pues, sino que hubiera este movimiento de aire, porque por ese pasillo que tenemos ahí donde estás tú, funciona así como si fuera una especie de túnel de viento. Ok. Esa es la entrada de servicio. Aquí el programa era, haz cuenta que son como dos casas en una. Una de las condicionantes es que alguien pudiera pasar directamente hasta la zona de la alberca sin cruzar la casa, sin meterse o que las partes que están adentro se enteraran de estas cosas. De acuerdo. ¿Qué instalaciones especiales dejas en esta casa? Pero cisternas, Tenemos los pozos de pozos de absorción. absorción. Aquí es donde están los pozos de absorción trabajando por las aguas pluviales. ¿Hay vidrio o no hay vidrio? No hay aún, pero ahí va a ir un vidrio. Y esta es la zona de la puerta. Obviamente no está terminada todavía. Faltan los temas ahí de la cocina, unas carpinterías. Pero esta es la zona de la cocina, que va a estar, es la que va a estar ahí, en L. Qué bonito está el espacio, ¿eh? El remate. Me encanta que esa palma Ya existía. ya existía. Esas es de las que ya existían. Entonces la cuota de construcción llega al límite donde está la palma. O sea, tú ya sabías que hasta aquí debería de llegar. Hasta ahí es. Ajá. Había dos rayas que se habían marcado, que eran esas dos que existen y no se movieron. Eran los límites. Y se genera, con la intención de evocar la palma, pues generamos este patio intermedio de estos dos volúmenes. Este es el área social allá, parte del área social, y este es la área privada. Ok. Claro, y por eso puedes pasar directamente Directamente. al área privada. Sin entrar a la casa. Y ese otro patio que se ve como Ese no sé, otro, doméstico. ese es el área de servicio, el área de tendido del cuarto lado que tenemos por allá. Ajá. Y ese es un naranjito que ya estaba también aquí. Qué bueno. Entonces, por eso la losa hace ese quiebre. La losa no es recta, sino que viene y se mete para no afectar lo que es el árbol. Esta es la recámara del hijo. Solamente tiene dos recámaras esta casa. Esta es una de ellas, la del hijo, y la recámara principal está en el volumen. Pues, digo, son como dos casas en una, pues. Ah, ok. O sea, esta es una recámara. Esta es una recámara con su baño vestidor y tenemos el área social. Ok.
Y la casa, la recámara principal está allá al frente, que da a la calle, pero nadie se entera que ahí está la recámara. Ok. Entonces son como que dos cuerpos independientes, pues. Ya. Orientados norte-sur. ¿Podemos Este pasar es el norte, alguna? sí, claro. Bueno, sí. Este es el norte, este ventanal, obviamente. ¿Le Yo, pones algún tipo de control solar no, al vidrio? O simplemente es entender cómo se mueve el sol. sea, es un vidrio Es normal, natural. normal, el Tintex, este templado de 9 de Tintex. Templado. Y aquí tienes bastante altura, ¿verdad? Sí, partimos de 450 a 320. Sí te baja mucho la incidencia solar. Y aquí tenemos el medio baño. Con un buen Y patio. ve la hora que es, la luz que hay. Muy buena luz, ¿eh? Y es, Además tenemos este de acá. sí, claro, el domo. Y aquí tenemos lo que va a ser la recámara principal, con su entrada de luz, su patio interior, que es básicamente para que penetre la luz y la ventilación. Y después pasamos a lo que es el baño. Este baño, una de las cosas que tiene es que esa luz que tú ves ahí es una ventana que está trabajando hacia el poniente. Y esa luz es una causa pues muy peculiar porque ahorita porque no hay nubes, la vemos muy blanca, Ajá. pero por ejemplo en los atardeceres rojos, rosas, entonces pinta todo ese, Ese muro. porque trabaja el reflejo, pues la reflexión. Claro. Y ahí como te digo, los acabados básicamente este es un material que nos encontramos, que ya viene así, se le echa agua y se pone. ¿Cómo se llama? Este es de pegadura, De se llama pegaduro. pulido piso. Ah. Y es nuevo relativamente, Sí, ¿verdad? es nuevo. El material. Muy Estas son bueno. unas piedritas de mármol y ya lo que es el concreto, que ese son concretos, muros de concreto aparente, así quedaron al desmolde. Y todo ventilando con estos patios. Ahí se ventila el patio. Ah, muy bien. Sí, adelante. Sí nos viene bien. Es que esta zona sí es más oscura. Sí, Ujú. Y todo es de un nivel, ¿verdad? todo es una ¿Podemos encender planta. esta luz? Sí, De acuerdo. Sí, ya nos da otra apariencia. Y todo queda con pulido espejo de pegaduro. todo. Ey. ¿Y el piso qué es? Este es un piso de Interceramic. Te mentiría si el código no me lo sé. Es un formato 60-120. Muy grande. Sí, Todo con el techo de madera. Muy bien. Vamos a conocer la otra recámara y el cuarto de juegos. ¿Y en cuánto tiempo se construye la casa? Platícanos un poco de los costos. híjole. ¿Cuál es el costo por metro cuadrado de construcción? Esta casa ya tiene 1 año, 2 meses que tenemos en ejecución. Lo que pasa es que es un sistema constructivo que no es muy común. Sí, Entonces es un sistema muy artesanal, pues esto no se puede como que avanzar. Este, estamos limitados por los moldes, la simbra. la cimbra, pues que se Ajá. reutilizaba. Y luego la otra cosa es que tenemos unas épocas de lluvia y había días que iba a llover y no colábamos, o días que llovía y no podíamos avanzar como se debía. Entonces, pero 1 año, 2 meses más o menos tenemos Sí, una ya. casa como esta sí te tardas 1 año y medio fácil. Sí, sí, sí. Y aquí hay mucho detalle, pues es mucho detalle Simplemente los techos de viga de madera. yo sí digo que es como muy artesanal. Exacto. Muchos detalles. Y de este lado es un baño. Ese es un baño, aquí estamos en el área social refrigerada y ese es un baño porque en algún momento este se iba a convertir en una recámara, Ajá. pero es lo Ya mismo. está preparado. Y le dejas un pasillo independiente, ¿verdad? Por ahí Sí, atrás. los clientes querían un pasillo independiente para hacer eso como allá va el dueño. O si el hijo hacía una fiesta, que ellos estuvieran allá en su recámara tranquilos sin enterarse qué es lo que Sin sucede. enterarse de nada. Y esta es la alberca existente. Esta es una alberca, aquí te digo, esta ya existía con esa cota de nivel, Oye, es por una eso se alberca muy ve grande, ¿verdad? hundida. Sí, es una alberca grande, es una alberca buena para nadar. ¿Qué tendrá? Unos Tiene 15 metros de largo por 6 de ancho, me parece. 15 15, metros. 60, algo así. De las de antes, ¿verdad? De Bien las de profundas. antes, así es. Casi 2 metros de profundidad. ¿Y allá atrás qué hay? ¿Cuartos de máquinas?
Allá atrás, ese muro pantalla que está ahí, está escondiendo en la parte de arriba, esconde 3 tinacos que no alcanzamos a ver, pero hay 3 tinacos, que es con lo que abastece el agua a toda la casa. Y de donde está esa abertura hacia el lado derecho, en la parte baja, ahí está el cuarto de máquinas de la alberca. Y aquí al fondo, en este, tenemos el baño de servicio del área social. Y ahorita aquí estamos en la terraza, o el área social. Qué buena alberca. No, para llenarla. Se ve muy bien la casa desde acá también. Muy bonita la fachada esta. Y platícanos un poco del piso. Me gustó bastante también. El piso es una teja en realidad, es a ¿En base de serio? barro, sí, es una teja. Y aquí se puso como firme. Y se eligió por el asunto este de las reflexiones. Como es un área muy grande y Ajá. como aquí el sol nos penetra bastante, las inclinaciones solares, pues imagínate si ponemos un mosaico cerámico, imagínate las reflexiones que esto iba a generar. Entonces se tornó por este, porque tiene dos cometidos. Uno, el color, que lo que hace es que este con el tiempo se viera haciendo más terracota, que de hecho ya se está haciendo. Cuando recién lo pusimos era anaranjado completamente, entonces ha ido modulando Ah, sí. sí, su tono. El color, el calor lo va, el sol lo va decolorando, Lo va a ¿verdad? decorar, así es, así es. Y esta pantalla quedó muy interesante. Y tú elevas los muros de los perímetros, ¿sí, verdad? Sí, se crecieron las bardas, se crecieron casi 1,5 metros. Aquí por el tema del colegio que está ahí, pues un poquito y que hay un pasillo ahí. Y Claro. pues como ya lo habíamos levantado, pues el cliente dijo, pues de una vez todo, nos vamos hasta arriba. Pues pero igual queda esa sensación de estar contenido, pero tienes toda esta cubierta natural que te permite estar al aire libre, pues. Aún y cuando le hubiéramos subido más metros a la barda, no se siente encerrado. No, no, se siente contenido, no se siente encerrado. Así es. No, además es muy grande el terreno. ¿Cuánto mide, me dijiste de ancho? Tiene 15. 15 por 40 15. toda la propiedad. Excelente. ¿Y cuánto le calculas al final el costo por metro cuadrado aproximadamente? Híjole, son 212 metros cuadrados de construcción. Tú estás hablando casi 8 millones, 9 por ahí. No, 45,000 pesos el metro cuadrado se me hace mucho. Sí, Pues por ahí anda. sí. Pues yo creo, no te mentí. Bueno, si salen 45,000 pesos el metro cuadrado, eso nos habla, jóvenes, que se está encareciendo todo muy rápido. Ah, sí, sí, no, sí. Sí, el costo, de hecho, acabamos de calcular en Ciudad de México entre 40 y 50,000 pesos el metro cuadrado, para que se den una idea. Entonces, vale más la pena que si te estás pensándola en construir, yo que tú le empiezo de una Sí, de vez una vez. para que aproveches, porque los materiales y la mano de obra, más que nada, Sí. como yo creo que lo han visto bastante en el canal y ojalá que si no lo habían escuchado, escúchenlo aquí por primera vez. Se está acabando la mano de obra, Esa es ¿verdad? otra. Se está acabando la Esa mano es de otra. obra, entonces los pocos albañiles que van a ir quedando van a querer ganar más. Así es. Más. Los ayudantes, ya no hay ayudantes, muy poca gente quiere seguir trabajando de ayudante en la construcción. Entonces un ayudante ya quiere cobrar como oficial. Así es. Entonces eso encarece muchísimo la mano de obra. Y los materiales, obviamente que los materiales no paran. Y esta cubierta, platícanos, ¿cómo la haces? Esta es una cubierta a base de viga IPR que aquí está modulada la viga de un tramo de 12-20. Pero aquí tenemos 7, no, perdón, tenemos 9, de allá hasta acá 9 y acá tenemos 6 metros. Y está en diagonal por dos cosas. Primero porque tenemos nuestra inclinación solar, que allá tenemos el poniente, entonces la inclinamos para poder que la alberca, el sol con la inclinación le diera un margen más de sombra hacia allá sin Está bueno, necesidad de tener una cubierta arriba de la alberca, pues. está Básicamente es buenísimo, ¿eh? esa, la respuesta que le dimos básicamente es esa. Está Entre más genial. la inclinas al contacto directo del sol, pues obviamente más se extiende la sombra. Entonces esta alberca se cierra hasta allá con esa O sea, inclinación. te da sombra la mitad de la alberca casi casi. Así es. Por acá tenemos unos pozos de visit, los pozos de absorción. Aquí están los Ahí pozos. está, donde está esa lámpara, ese mini poste. Aquí se edita nada más que está oculto, pero ahí, ese pozo de absorción, fíjate bien, todo lo que tú ves, esta alberca tiene la misma cota de nivel de la calle. Entonces yo no podía manejar salidas de agua pluvial por gravedad porque no me daban las pendientes. Entonces se resolvió con un pozo de absorción que tenemos ahí y todo lo que tú ves en piedra, esas partes que ves ahí, es en realidad no tiene firma, es decir, es tierra. Entonces todo esta área tiene la capacidad por sí misma de absorber el agua cuando llueve y la que no, la mandamos al pozo de absorción que está ahí.
¿Y qué profundidad, qué dimensión tiene Ese el tiene pozo? 1.50. 1.50 1.50. Y por, de 1.20. por 1.20. Ajá. Pues no está tan grande y me dices que ya tuviste buenas lluvias y nada pasó. Seco estaba aquí. Eso sí, ahí adentro sí uno que otra gotita, pero aquí estuvo seco todo. Excelente. La verdad que los pozos de absorción son unos grandes mecanismos para regresar, jóvenes, todo el agua de la lluvia que vuelva a su ciclo, A que su vuelva a ciclo. la tierra, Así porque es. si no, no logra infiltrarse y termina evaporándose. Y lo que no Entonces, debemos de hacer es mandarla a un drenaje, pues, y colapsar nuestros sistemas de drenaje. más bien es eso, ¿verdad? Las mandamos a los drenajes y a Y los los drenajes, colapsamos. ajá, nomás contaminamos los Así mares. es. Al Sí, final, muchas cosas al final el suceden. ciclo creo que nunca se detiene, pero el ciclo del agua creo que nunca se detiene, simplemente contaminamos el proceso, ¿verdad? Aquí no has grabado un vallito que tenemos A aquí, ver, a ver, a ver. que es estos baños que a mí me gustan mucho, estos que los descubren y te descubres, y de los que no tienen ventanas, y de los que funcionan naturalmente con iluminación, y llegas y entras y ahí plantaron una rayán. Ah, qué bueno está este. Entonces este es un baño, igual el muro no llega hasta arriba. Está bueno el espacio, ¿eh? El chiste es que el aire siga penetrando, fluyendo. Ajá. El uno no toca el techo. No. Oye, quedó muy bien este. Muy tadahuando esto. Que a veces como que nos enclaustramos mucho que el baño debe ser cerrado, pues, Ujú. cuando hay muchas posibilidades u otras posibilidades de que fluya. Y pues la Perfecto. verdad que te ahorras un billete en cancelerías. Y realmente, pues aquí no Pues necesitas. no. Si partimos de la idea utilitaria, pues no es necesario. No, está bien Es que que lo son de diga. concreto estos. Todo es de concreto. Ah, Allá faltó la recámara Vamos a la recámara, vamos a la recámara. y un de este baño. Entonces, vamos a verlo. Esta es la recámara del hijo. Muy bien. Mismos materiales, mismo sistema. Te huele mucho a madera. Es de pura madera ese mueble, ¿va? Sí, esa es madera, así ¿Qué es. madera es? Ese debe ser cedro, triple A de cedro. Huele muy bonito. ¿Qué dimensiones tienen las recámaras? Esta debe de tener 450 por 4 hasta aquí, más o menos, sí, 450 por 4. Y ahí es ese para hacer la entrada. Aquí una pantalla. Y aquí tenemos este pequeño baño, este vestidor. Vestidor. Tenemos el vestidor y lo que es el baño. Todo de concreto aparente y todos con sus patios. Sí, Este es el mismo baño, el patio que veíamos en el baño del salón de juegos, ¿verdad? sí, sí es. Excelente. Me gusta que aquí logras como un equilibrio, ¿vale? Pones una piedrita y juega con el concreto y el porcelanato. Sí, aquí en realidad los acabados, los dueños fueron los que, Los que escogieron. sí, ahí estuvimos modulando y todo eso. También es una parte que yo no me pongo muy exigente, pues, como Entonces dejas que que, ellos escojan. sí, o sea, pues, asesoramos, al final de cuentas, ellos eligen muchas cosas que creo yo que igual cada persona le da su toque a su casa. O sea, no me pongo como que con el ego primero de que no, y tiene que ser esto nada más, pero Los acompañas. los acompaño exactamente. Y esta me quedó así. Y ya tiene su vista al patio No, privado. pues este es como que de las mejores vistas. Ujú. Pues esta es la que goza la mejor vista que da aquí al área social. Por Este eso es está. la del hijo, pues. Ujú. Sí, porque él es Aquí. el que más va a aprovechar esta zona. Así es. De acuerdísimo. Pues muchas felicidades, arquitecto. Ah, gracias. Gran trabajo. Bueno, ya nos vamos, jóvenes. Arquitecto, otra vez, ¿cuáles son las redes sociales para que lo puedan contactar? En nuestro Instagram como Radic Studio y nuestro Facebook igual Radic Studio nos pueden encontrar. Excelente. Muchísimas gracias, arquitecto. No, a ti. Hasta pronto, jóvenes. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Guasave, Sinaloa. ¡Adelante!